¡Atención! Gracias por su atención. Las leyes de Newton. Las leyes de Newton son tres principios que explican cómo se mueven los cuerpos impulsados por fuerzas que actúan con una velocidad constante para moverlos. Se han usado para describir el movimiento de objetos creados por el hombre, como el de los medios de transporte o las maquinarias, y también fenómenos de gravitación universal, como el movimiento planetario. Desde que fueron planteadas, las leyes de Newton han dado explicación a hechos propios de la mecánica clásica y la física. ¿Conoces la historia de la manzana? Newton estaba debajo de un árbol, reflexionando, cuando le cayó una manzana en la cabeza. Algunos dicen que cayó a su lado, o que el mismo Newton embelleció la historia con el paso del tiempo. Lo importante es que a partir de este suceso, el científico elaboró la idea de la fuerza de gravedad. Para cualquiera, pudo ser una simple manzana cayendo al piso, pero para Newton se trató de un objeto moviéndose en línea recta hacia el centro de la Tierra. Esto lo llevó a pensar que existía una fuerza invisible que estaba actuando sobre la manzana. Esa era la fuerza de gravedad. Eso explica por qué cualquier objeto que se cae es atraído hacia el piso. En este video te voy a explicar acerca de las tres leyes de Newton. ¿Quién fue Isaac Newton? Sir Isaac Newton fue un científico inglés nacido en 1642 en Woolsthorpe, Inglaterra, y murió el 20 de marzo de 1727 en Kensington, Londres. Fue un físico, matemático, filósofo y teólogo inglés, conocido por sus contribuciones fundamentales en diversos campos de la ciencia y las matemáticas. Isaac Newton es considerado uno de los más grandes científicos de todos los tiempos. Sus contribuciones sentaron las bases de muchas áreas de la ciencia y la matemática moderna. Su trabajo no solo revolucionó la física y la astronomía, sino que también influenció profundamente la filosofía y la manera en la que entendemos el mundo natural. En cuanto a su infancia temprana, su padre, también llamado Isaac Newton, murió 3 meses antes de que él naciera. Su madre, Hannah, se casó de nuevo cuando Isaac tenía 3 años, dejando al joven Newton al cuidado de sus abuelos maternos. Separación de su madre. La separación de su madre, que se mudó para vivir con su nuevo esposo, afectó profundamente a Newton y es un tema recurrente en sus escritos personales. Esta experiencia temprana de abandono dejó huellas en su personalidad, haciéndolo retraído y propenso a la introspección. En su educación temprana, asistió a la escuela primaria de Skillington durante su niñez y luego a la King's School en Grantham, una ciudad cercana. Durante su tiempo en Grantham, vivió con un boticario llamado Clark, lo que le dio acceso a una pequeña biblioteca y fomentó su interés por la lectura y el estudio. Adolescencia y estudios superiores. Regreso a Woolsthorpe. En 1659, tras la muerte de su padrastro, su madre regresó a Woolsthorpe y retiró a Newton de la escuela para que se convirtiera en granjero. Sin embargo, Newton no mostró ni habilidad ni interés para las labores agrícolas. Apoyo de su tío. Su tío, William, reconoció su talento académico y persuadió a su madre para que lo enviara de regreso a la King's School. Con el apoyo de su tío, Newton pudo regresar a su educación formal. Ingreso en la Universidad de Cambridge. En 1661, Newton fue aceptado en el Trinity College de Cambridge. Aunque ingresó inicialmente como un estudiante de bajo rango, pronto se destacó por su inteligencia y su dedicación al estudio. En Cambridge, tuvo la oportunidad de estudiar las obras de los grandes pensadores de la época, como Descartes, Galileo y Kepler, y comenzó a desarrollar sus propias ideas revolucionarias. Newton era conocido por ser introvertido y solitario. Su infancia difícil y el abandono de su madre probablemente contribuyeron a su carácter reservado y su tendencia a trabajar en el aislamiento.
A pesar de los desafíos personales, Newton mostró una determinación y una curiosidad insaciable por entender el mundo. Su capacidad para concentrarse intensamente en sus estudios y experimentos le permitió hacer avances significativos en su juventud. A lo largo de su vida, Newton luchó con su temperamento y tuvo conflictos con otros científicos, a pesar de sus desacuerdos con contemporáneos como Robert Hooke y Gottfried. Sus contribuciones a la ciencia fueron innegables. Otro aspecto también a analizar de la vida posterior de Newton fue en su carrera y reconocimientos, pues Newton fue nombrado profesor lucasiano de matemáticas en Cambridge en 1669. Más tarde se convirtió en el director de la Casa de la Moneda Real y fue elegido miembro del Parlamento. En 1705 fue nombrado caballero por la reina Ana. A lo largo de su vida, Newton se interesó por la alquimia y la teología, escribiendo extensamente sobre estos temas. Finalmente, Isaac Newton murió en 1727. Contribuciones principales. Ley de la gravitación universal. Newton formuló la ley de la gravitación universal que describe la atracción gravitacional entre dos cuerpos. Su famosa anécdota sobre cómo la caída de una manzana le inspiró para desarrollar esta ley. Es una de las historias más conocidas en la ciencia. Esta ley es fundamental para comprender la mecánica celeste y cómo los planetas orbitan alrededor del Sol. Ley del movimiento. En su obra monumental, conocida como Los Principia, Newton estableció tres leyes del movimiento que son la base de la mecánica clásica. Estas leyes describen cómo se mueve un objeto bajo la influencia de fuerzas externas. En la óptica, Newton realizó importantes experimentos con la luz y los colores, demostrando que la luz blanca se puede descomponer en un espectro de colores usando un prisma. En la matemática, además de sus contribuciones al cálculo, Newton también desarrolló el teorema del binomio para exponentes fraccionarios y negativos, y realizó trabajos significativos en la teoría de series y en la resolución de ecuaciones algebraicas. Bien, ahora veremos acerca de los términos relacionados con las leyes de Newton. El movimiento hace referencia al cambio de posición de un objeto a lo largo del tiempo partiendo de un punto de referencia. Como podemos observar, esta pelota realizando un movimiento de un punto a otro. Fuerza. Es cualquier acción como levantar, empujar o arrastrar un objeto que hace que éste se mueva o cambie su forma. Como observamos, se está realizando una fuerza al levantar la caja del piso. La aceleración. Se trata del cambio de velocidad que puede experimentar un cuerpo u objeto en movimiento, tal y como vemos en la imagen en donde se mueve el auto. Ahora vamos a ver cómo funcionan las leyes de Newton. ¿Cuáles son las leyes de Newton? A continuación, vamos a explicar acerca de estas leyes, dentro de las cuales se encuentran la primera ley o ley de la inercia, segunda ley o ley fundamental de la dinámica, tercera ley o principio de acción y reacción. Ley de la inercia, primera ley de Newton, donde nos menciona que todo cuerpo preserva su estado de reposo o movimiento uniforme y rectilíneo, a no ser que sea obligado a cambiar su estado por fuerzas impresas sobre él. Fue planteado inicialmente por Galileo Galilei y nos dice que si se encuentra en movimiento siempre lo hará en línea recta, no en círculos ni en zigzag. A continuación, veremos un ejemplo acerca de esta ley. El estado natural del suelo es permanecer quieto y el del balón igual. Él no se va a mover a menos que alguien lo patee o lo levante. Si alguien lo patea, aplica una fuerza que cambia su estado. Pasa de estar quieto a estar en movimiento. Según lo que decía Newton, lo ideal es que el balón continúe rodando sin parar y en línea recta, pero en algún momento se detiene.
Esto pasa porque el empujón con el pie no es la única fuerza que está actuando. También hay otras fuerzas. La fricción aparece cuando hay dos objetos que están en contacto, es decir, se alcanzan a tocar mientras se mueven en sentidos opuestos. ¿Por qué los objetos permanecen quietos? Cuando un objeto se mantiene quieto es porque no hay fuerzas actuando sobre él, y si las hay, estas son iguales, es como si tuvieran el mismo valor. Recuerda que los objetos caen en línea recta a menos que otra fuerza modifique su movimiento. ¿Qué es la inercia? Esa tendencia que tienen las cosas de mantenerse en movimiento como siguiendo una línea recta fue bautizada por Galileo como inercia, de ahí el nombre de esta ley. Ten en cuenta que cuando ellos hablaban de movimiento, se referían a un desplazamiento en una misma dirección y a una velocidad constante sin acelerar o detenerse. Ley fundamental de la dinámica, segunda ley de Newton, donde menciona que la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza que actúa sobre él e inversamente proporcional a la masa, donde la fuerza es igual a la masa por la aceleración. A continuación, veremos un video acerca de esta ley. Cuando el automóvil de Toño no funciona, él empuja lo más fuerte que puede para que pueda arrancar. Entre más fuerza usa, el automóvil se mueve más rápido. Esta ley tiene una segunda parte. La rapidez con la que se mueve el objeto depende de qué tan liviano o pesado es. Pero si Toño, en vez de empujar el automóvil, impulsa su bicicleta con la misma fuerza, ésta andará mucho más rápido porque es más liviana. En esta ley interactúan tres elementos: la fuerza, aceleración y la masa. La masa es la cantidad de material del que están hechos los objetos y es la responsable de que sean más pesados o livianos. En el caso de Toño, su automóvil tiene más cantidades de lata, acero, vidrio y aluminio. Por eso es más pesado y más difícil de mover en comparación con su bicicleta. Ley de acción y reacción. Tercera ley de Newton. Esta ley menciona que para cada acción hay una reacción igual y en el sentido opuesto. Esto quiere decir que siempre que un objeto realice una acción como mover, empujar u oprimir otro objeto, este último reacciona devolviendo la misma fuerza. ¿Y cómo reaccionan los objetos? Casi siempre ponen resistencia o también empujan. Frases para entender la tercera ley de Newton. Siempre hay dos objetos interactuando. El objeto 1 realiza una acción sobre el objeto 2 y el objeto 2 reacciona devolviendo esa misma fuerza en sentido contrario. Por ejemplo, si quieres saltar, empujas el suelo hacia abajo con tus pies. El suelo, que es el objeto 2, te devuelve el empujón impulsándote hacia arriba. Para entender un poco mejor, mire esta escena. Para que los cohetes puedan llegar al espacio, tienen que impulsarse con mucha fuerza. Por eso, cuentan con unos propulsores que eliminan una gran cantidad de gases hacia abajo. El suelo, que sería el segundo objeto que interactúa en esta escena, reacciona con la misma fuerza, empujando al cohete con la misma fuerza hacia arriba. Y, ¡tada!, es lanzado al espacio. Mientras la fuerza de los propulsores se acciona hacia abajo, el suelo responde empujando hacia arriba. Segunda escena. Cuando saltas, todos tus pies mandan toda su fuerza o impulso hacia abajo, pero en realidad resultas elevándote. Aquí la acción es empujar el suelo con tus piernas hacia abajo, y la reacción de este es devolverte la fuerza impulsándote hacia arriba. Ahora, para que esta ley se cumpla, la fuerza que realice el objeto 1 sobre el objeto 2 debe ser la misma que el objeto 2 le devuelva al objeto 1. Por eso, si te impulsas suavemente, vas a saltar poco. O imagínate en una piscina, si haces una brazada con poca fuerza, no vas a avanzar mucho. Pero si empujas el agua con la fuerza de tus pies y brazos, el agua te devolverá esa fuerza impulsándote más rápido y en segundos estarás al otro lado. Muchas gracias por tu atención. Si te gustó este video, dale like y comenta.